¿Qué tal amigos? Soy Lorena Ochoa y les doy la bienvenida a este su programa, La Estación de la Salud, a través de la estación online. El día de hoy tendremos al doctor Ricardo Morales. Él es médico cirujano con especialización en pediatría. Y vamos a tratar el tema de temporada de invierno y de sus infecciones respiratorias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestras interesantes entrevistas. La estación online. Adelante, Miller. ¿Luces cansada? ¿Tus arrugas y líneas de expresión son más visibles? ¿Se te cae el cabello? ¿No has logrado bajar esos kilos de más? ¿Te molestan las manchas en tu rostro? En Liz Fatioja Medical Spa diseñamos soluciones para esas problemáticas, cumpliendo con amor, responsabilidad, seguridad y calidad. Los excelentes resultados en todos nuestros tratamientos, compruébalo. Visítanos en Guayaquil, Urdesa Central, Víctor Emilio Estrada, 1118 y Laureles. Llámanos al 04 50 50 100. En Quito, Norte, Sur y Valle de los Chillos, 025 100 600. Comunícate a nuestro WhatsApp 098-428-2126 o encuéntranos en nuestras redes sociales. Liz Fatioja Medical Spa, belleza con propósito, 14 años junto a ti. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de la Estación de la Salud por la Estación Online. Soy Miller Reynoso y el día de hoy vamos a tener el honor de tener acá al doctor Ricardo Morales. Él es médico cirujano y especialista en medicina pediátrica. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube en @laestaciononline. Doctor Morales, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder hablar de estos temas que siempre son de interés para todas las familias. Gracias, doctor. Hoy día vamos a hablar sobre las infecciones o las enfermedades de la etapa invernal. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades que más se exacerban en este tipo de etapa? Bueno, una de las cosas más comunes es que ahorita que ya estamos casi completamente por la parte presencial es las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias se propagan más por el hecho de su transmisión, la transmisión por vía aérea, por microgotas, entonces es mucho más frecuente este tipo de cosas. En la costa, obviamente, dengue, que es una de las enfermedades que más va a estar, sobre todo por la etapa invernal, por las lluvias y por las aguas empozadas, que también vienen, y también gastroenteritis, infecciones gastrointestinales con diarreas, vómitos y otros síntomas también gástricos también. En este caso también podemos nombrar acá lo que viene a ser lo de la influenza, que también se da mucho en esta etapa, ¿verdad, doctor? Sí, es parte de las infecciones respiratorias que tenemos y es una de las más comunes. Y lamentablemente, a pesar de que tenemos una vacuna, mucha gente no ha podido vacunarse, muchos niños no han podido vacunarse con ello. Doctor, ¿cómo es o cuáles son los síntomas más en una enfermedad respiratoria, verdad? En este caso, por la etapa invernal. ¿Cuáles son los síntomas que más se presentan? Bueno, justo en esta época, uno de los dos virus más importantes que tenemos y los más peligrosos en sí para los niños, sobre todo, es la influenza, que ya le mencionaron. Obviamente puede venir desde una infección respiratoria alta, como una rinofaringitis, congestión nasal, dolor de garganta simplemente, que se puede resolver en unos 3 días, hasta llegar a una neumonía. De igual forma, tenemos otro virus que es muy importante, que es el virus sincitial respiratorio. Este virus tiene una característica también importante que puede causar no solamente neumonías, infecciones respiratorias altas, sino laringotraqueitis, que son infecciones de la parte inferior de la laringe y de la parte superior de la tráquea, con ronquera, con una tos especial como de perro que le dicen, y también puede causar en niños pequeños bronquiolitis. Este tipo de patologías, ¿qué tiempo duran y qué tan graves llegan a ser, doctora? Bueno, generalmente, en la mayoría de casos, afortunadamente, tenemos una infección respiratoria alta, que puede ser una infección simplemente de la garganta y de la nariz, que va simplemente a resolverse poco a poco en un periodo de unos 3 a 5 días. Lamentablemente, en ciertos pacientes con predisposición, sobre todo niños que son muy pequeños,
¿sí? Cuando se ponen en contacto con este virus, o niños que tienen inmunosupresión, ya sea por alguna enfermedad crónica, o que estén tomando alguna medicación como corticoides, que estén en quimioterapia, llegan a tener infecciones más graves. También pacientes, sobre todo que tienen asma, que se pueden complicar muchísimo con estas infecciones, pueden llegar a tener infecciones respiratorias de la vía aérea baja, neumonías, bronquiolitis, y pueden ser complicadas y llegar a una hospitalización, y muchos de ellos incluso una terapia intensiva. Wow. En este caso, doctor, ¿sería más recomendable hacer que en esta etapa invernal se tomen qué tipo de prevenciones en sí para no ir llegando a este tipo de patologías? Bueno, en general, lo más importante, número uno, mantener controles pediátricos, que siempre les digo. ¿Para qué? Para ver posibles complicaciones y, obviamente, ver los síntomas iniciales de cualquiera de estas cosas. ¿Por qué? Porque muchos de estos síntomas iniciales, cuando son detectados, simplemente se da tratamiento y no avanzan hasta infecciones respiratorias un poquito más complicadas. Segunda cosa, vacunación, que es la cosa más importante que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo las vacunas que son prevenibles, de las infecciones que son prevenibles. Hablo de influenza, neumococo, ¿sí? Que son infecciones que nosotros podemos llegar, que los niños pueden llegar a tener graves, que pueden matar, sobre todo las infecciones por neumococo e influenza en niños pequeños. ¿Sí? Estas neumonías que pueden llegar a haber, lamentablemente yo tuve la oportunidad durante mi formación de ver infecciones graves por neumococo, ¿sí? Niños que no habían sido vacunados completamente, que llegaron a tener una neumonía necrotizante. ¿Qué significa eso? Que el pulmón literalmente se pudrió, tuvo un absceso y tuvieron que retirar una parte del pulmón. Llegan a ser tan graves estas infecciones, por eso se vacunan. Lo que hace la vacuna simplemente no es que nunca se van a enfermar de neumococo, no se van a enfermar de las cepas que matan, que llegan a tener estas infecciones tan graves que pueden llegar a la muerte. Esto es una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Doctor, ya lo decía usted, estamos entrando ya a una etapa en la que las criaturas van a estar ya presenciales en las escuelas, ¿verdad? Y en los hogares no solamente sabe estar una sola criatura, sino que hay más niños, ¿no? O en este caso también hasta los mismos padres. En el caso de que uno de estos niños lleguen a contagiarse y le transmitan los hermanos, ¿cómo se puede recomendar para evitar esto? Porque igual, por más criaturas que sean, siempre se van a juntar, o sea, no se les puede impedir a las criaturas, no te juntes con tu hermano, ¿no? O a uno mismo no se le acerque el niño, igual uno los tiene que atender. ¿Cómo ir previniendo tal vez esto, ¿no? ¿O qué se puede hacer? Bueno, lamentablemente hay muchos mitos acerca de las infecciones respiratorias. La vitamina C es uno de ellos. La vitamina C no tiene un papel sumamente insignificante en cuanto a la inmunidad, entonces no se puede prevenir. También las vitaminas en sí no es que prevengan. Lo que se ve que sí ha prevenido este tipo de cosas es mantener la lactancia materna, hablamos de las vacunas, un buen estado nutricional, ¿sí? Y obviamente, si tenemos un familiar enfermo en casa, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hemos hecho en la pandemia con el COVID. Lavado de manos, y la persona que está con esta infección respiratoria, de ser posible, ya que estamos acostumbrados a mascarilla, uso de mascarilla también y un poco de aislamiento respiratorio. Afortunadamente, este tipo de infecciones, no COVID, son infecciones que tienen una transmisión un poquito menor, obviamente, mucho menor que el COVID, entonces son más fácilmente controlables con este tipo de aislamiento, se podría decir. Doctor, ya lo decía usted que hay que tener mucha prevención, seguir utilizando la mascarilla, lavarse las manos y todo esto, ¿no? Doctor, adicional, se puede hacer también de que el paciente, cuando llega a tener este tipo de síntomas, ¿verdad? Comienzan con una rinitis. Generalmente esos son el primer síntoma que uno comienza a ver, o no siempre es una rinitis. Bueno, en la mayoría de los casos sí. Puede comenzar con una infección respiratoria alta, una rinofaringitis, una faringitis, y después irse, obviamente, avanzando, un poco complicando con una neumonía. Hay algunos pacientes que pueden debutar, sí, con neumonía, sobre todo neumonías bacterianas, sobre todo de infecciones, o sea, infecciones de ciertos gérmenes, ya sean virus o bacterias, que son muy agresivos para los niños. Hablamos, por ejemplo, de influenza. Sí, uno de ellos es el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio que ya hablamos, y el neumococo, ¿sí? Por eso es lo importante las vacunas. ¿Por qué?
porque estas infecciones pueden llegar a entrar, o sea, llegar de entrada con una neumonía, y una neumonía grave, que muchas veces necesita hospitalización o terapia intensiva. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy en claro. ¿Es algún tipo de mito o no el que ciertos alimentos exacerben más ya el cuadro alérgico ya presente? O sea, en el caso de que exista algún tipo de fruta que haga que el paciente llegue a tener, por decir, más producción de flema o algo por el estilo, ¿o no? Eso es un mito también. Hablan de los lácteos. Algunas veces oía que Exacto. los lácteos les hacen tener más flema o que no, que contrarrestan los antibióticos. Absolutamente falso. No hay ninguna evidencia o ningún estudio, nada que lo compruebe, y tampoco ninguna fruta o alimento que haga esto. Todos los alimentos son importantes. Todos los grupos alimentarios tienen que ser comidos y ingeridos de forma equilibrada para que tengan una buena nutrición. Una clave también para que un niño tenga un buen estado inmune es que tenga también su estado nutricional adecuado. Niños con desnutrición, peso bajo, son niños que tienen alto riesgo de enfermarse. Ya que decía si eran mitos o no, también se sabe ver casos en las que, aparte de la medicina que le envía el médico, siempre hay, por decir, la receta de la abuela, ¿no? En la cual le terminan poniendo un montón de cosas más a la criatura y le terminan dando hasta poco más y licuados de ajo para que se le vaya mucho más rápido la enfermedad. ¿Qué tan bueno o qué tan malo va a ser esto en una criatura que ya está siendo tratada por el experto? Bueno, algunas cosas que, bueno, yo les digo que hay medicina familiar o tradicional que no hace mal, pero tampoco es que va a ser la respuesta a todo esto. Hay gente que toma, yo qué sé, jugo de limonada, jugo de naranja, más líquidos, y ellos se sienten mejor, más tranquilos con eso, no hay ningún problema. Pero hay ciertos alimentos que obviamente en mezcla pueden producirle vómito al niño o ese otro tipo de cosas que realmente llegan a entorpecer un poco el tratamiento, porque el niño se siente agredido con estos sabores un poco más fuertes, extraños, o también el hecho de, por ejemplo, el mentol. El mentol es una de las cosas que no sirven en absoluto y que más bien en la práctica lo que se ha visto es que aumentan y se complican las infecciones respiratorias porque tienden a paralizar los cilios, que son una especie de vellosidades que tiene la vía aérea que permite de forma microscópica trasladar el moco desde la parte baja hasta la parte alta. Cuando se paraliza esto, hace que la mucosidad se mantenga ahí o incluso pueda acumularse en partes bajas. Entonces, esto es una cosa muy importante. El mentol realmente llega a ser contraproducente. Entonces, hay cosas contraproducentes y cosas que pueden hacer. Consulten a su médico, siempre a su pediatra, y que les diga que realmente podrían ayudarle a los niños o que otras cosas no podrían en absoluto hacer. Entonces, depende, obviamente. Hay cuestiones que se puede dar y hay cuestiones que realmente no deberían hacerse. ¿Cómo saber que un niño va a tener o va a sufrir de ciertas alergias para en un futuro ir dándole una mejor calidad de vida, alejando las cosas que le van haciendo daño? Bueno, en general, los niños que pueden llegar a tener un poquito más de infecciones respiratorias son los niños alérgicos, con rinitis alérgica. Tienen una inflamación crónica de la nariz, una excesiva producción de moco y es más fácil que ellos tengan infecciones respiratorias. Generalmente lo que se está haciendo y lo que se ha visto evidentemente es que sí que tenemos un alergeno directo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una causa-efecto, me expongo al polen, al polvo casero, y ahí esto tratar de reducir esto al mínimo, ¿sí? De forma progresiva y incluso ir viendo si, por ejemplo, hay humedad en la pared, que puede tener hongos y estos hongos tienen esporas y eso también produce alergias respiratorias. Hay que eliminar eso, pero también el niño tiene que tener una vida normal. Para que tenga una vida normal tiene que tener un tratamiento adecuado para sus alergias, ¿ya? Es más, actualmente lo que se está viendo es que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, los niños que están en granjas, que viven en la parte rural, que están en contacto con animales con polen desde el inicio, tienen menos alergias respiratorias. Se ha visto que una exposición pequeña y de forma controlada puede reducir las alergias a largo plazo. Es más, la inmunoterapia que se da, que son las famosas vacunas para la alergia, se ha visto que tiene muy buena evidencia clínica donde tienen alergenos en cierta cantidad pequeña que se van exponiendo al paciente para que vaya tolerando poco a poco este tipo de agentes alérgicos.
Que justo le iba a hacer era esa pregunta, ¿no? Acerca sobre las mascotas y los pacientes, en este caso los niños, que si era o no era tan, tan bueno o tan malo tener una mascota a corta edad con la criatura. Pero ya me está respondiendo que es lo mejor irlos teniendo desde pequeñitos para que vayan agarrando este tipo de anticuerpos, ¿verdad? Y bueno, más que eso, es que muchas veces confunden una alergia al polvo con una alergia a una mascota. Por ejemplo, hay animales que tienen mucho pelo y se acumula el polvo. Se bañan a las 2, 3, 4 semanas los perritos o los gatitos y acumulan polvo. Y ese polvo es el que da la alergia, no en sí el animal. ¿Sí? Por ejemplo, hay niños que tienen desde el inicio, están en contacto con animales y son los niños que tienen menos alergias. ¿Sí? Pero sí, si es que vemos un efecto directo, importante, donde hay a la exposición con el animal, hay un efecto alérgico importante, tenemos que dar tratamiento, obviamente, y también tratar de reducir la exposición al mínimo. Pero la solución actual, últimamente que se ha visto, no es botar al perrito, sino darle tratamiento al niño, que eso es lo más importante. Ah, perfecto. Doctor, ¿a qué se le llama gripes o infecciones mal curadas, verdad? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Bueno, eso sí, bueno, cuando tenemos una infección respiratoria hay dos caminos. Uno, empeorarse o resolverse, ¿ya? Si es que me empeoro, llego a una neumonía, se me complica y puedo llegar hasta la muerte, ¿ya? Pero también cuando se resuelve esto, simplemente no vuelve a dar o si llega a darse, va a pasar un tiempo hasta que se vuelva a dar otro tipo de infección respiratoria. Estas famosas gripes mal curadas, entre comillas, son niños que tienen alergias, que no han sido tratados adecuadamente. Son niños que tuvieron una infección respiratoria y obviamente por la inflamación que tuvieron en la vía respiratoria alta, lo que van a tener es moco, congestión, todo este tipo de sintomatologías que va a hacerse persistente posterior a ello. Entonces, un niño que se enferma, se mejora un poco y sigue moqueando, moqueando, con tos, moqueando, 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 y nuevamente se enferma. Puedo yo darle tratamiento adecuado cada vez que se enferma, pero si es que no corrijo la causa de base, este niño va a tener esta sintomatología todo el tiempo. Doctor, ¿qué tan peligroso puede ser una automedicación? Se lo digo porque a veces hay padres que llegan a tener 2 y 3 bebés, sí, lo llevaron al médico, lo llevaron a un especialista y les dio una receta. Y la misma receta, se ha visto casos, que se la quieren dar al uno y al otro hermanito. ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser esto? Recordemos que las dosis que damos a los niños están en base al peso. ¿Ya? Entonces yo calculo cualquier dosis de cualquier analgésico, ya sea paracetamol, ibuprofeno, antibióticos, antihistamínicos, antigripales, cualquier medicamento se hace en base al peso. Entonces, si es que el niño pesa 10 kilos y el hermano pesa 15, puede, o viceversa, que el niño de 15 kilos y tenemos el hermanito que 15 kilos, le queremos dar lo mismo, vamos a tener en el niño que pesa más un efecto mínimo o no va a tener efecto porque la dosis no es la suficiente para que pueda tener todos los beneficios del medicamento. Y lo siguiente es que lo más peligroso es que dar una dosis excesiva, que podemos llegar a intoxicaciones o envenenamientos por el medicamento. Entonces, recordemos, todo medicamento tiene efectos adversos que se minimizan con una dosis adecuada y dándoles el uso correcto. Si es que yo doy de forma inadecuada o doy con una dosis excesiva, yo puedo tener intoxicaciones, sobre todo tener alteraciones hígado, riñón, cerebro, corazón, pulmones. Doctor, ¿es cierto que un niño que padece de infecciones respiratorias fuertes, ¿verdad? Al llegar a la etapa del llamado desarrollo, ¿se llegan a curar completamente o no? Bueno, hablamos un poco más acerca de las alergias. Ujú. Una alergia bien tratada tiene la tendencia, la gran mayoría de pacientes, no todos, a tener atenuarse estas alergias de forma progresiva en la edad, al final de la etapa escolar y el inicio de la adolescencia. Estos niños no es que se curan, no es que dejan de tener alergias, sino que se atenúan y tienen síntomas mínimos y requerimientos menores. Pero si hay un porcentaje importante, sobre todo en niños que tienen alergias respiratorias fuertes, o sea, de severas, como rinitis alérgicas muy severas o asma, broncoespasmo, hiperreactividad bronquial, estos niños van a llegar a tener unas manifestaciones durante toda su vida, incluso como adultos pueden llegar a mantener medicación y otro tipo de tratamientos. ¿Este tipo de alergias respiratorias son hereditarias, doctor, o no? Tiene una condición que se llama multifactorial.
O sea, o sea, no es, muchas veces tenemos la mala concepción de que algo hereditario es que yo tengo y mis hijos de ley van a tener. No, tenemos un riesgo incrementado de, por ejemplo, hablemos de la diabetes tipo 2. Si mi padre tuvo diabetes tipo 2 o tiene diabetes tipo 2 y yo soy sedentario, tengo obesidad, fumo, no hago ejercicio, tengo una mala alimentación, lo más probable es que yo comience a tener síntomas, o sea, comience a tener diabetes más pronto y mucho más fácilmente. Pero si es que tengo el antecedente, pero reduzco mi riesgo haciendo ejercicio, teniendo una vida sana, alimentándome bien, voy a disminuir esto. Lo mismo va a pasar. Hay padres que sí, pueden incrementar el riesgo, tener un hermano o un padre que tenga alergia, sí. Obviamente, mientras más alergia severa, sí vamos a tener un riesgo un poquito más elevado, pero se puede disminuir porque tenemos otro factor, que es el ambiente. Si es que el paciente, obviamente, tiene una exposición controlada a alergenos, sobre todo una de las cosas que se ha visto que es un factor importante de riesgo para causa de alergias, es vivir en ciudades contaminadas. ¿Sí? Entonces, ciudades grandes y contaminadas lo que hace es que tengamos un riesgo incrementado de alergias. Obviamente depende de cada caso, siempre tenemos que individualizar, no podemos generalizar algunas cosas, pero sí hay un riesgo un poquito más elevado, pero no es una constante o es una ley que de ley va, o sea, que el niño va a tener esta enfermedad porque el padre. Doctor, un niño con una alergia respiratoria, ¿verdad? Que ha estado constantemente, ¿qué tipo de deportes se le limita a hacer o practicar a esta criatura? Porque me imagino, no sé, pienso que podría ser tal vez la natación o me equivoco. ¿O cuál sería el correcto ahí? ¿De si hacer o no hacer algún tipo de Un deporte? niño alérgico puede tener una vida normal, ¿sí? Depende obviamente de que llegue a tener un tratamiento adecuado, ¿sí? Muchas veces los niños que tienen ya asma o hiperreactividad bronquial pueden llegar a tener cierto tipo de broncoespasmo, cierto tipo de sintomatología importante cuando hacen ejercicio excesivo, ¿sí? Mm. Pero si es que el niño tiene un adecuado control, un adecuado tratamiento, puede tener su vida normal. Obviamente, no es que el frío enferme, puede llegar en ciertos casos, no en todos, a que cambios bruscos de temperatura pueden sensibilizar un poco más la vía aérea, ¿sí? No es que enferma, en ciertos casos, podemos hablar de rinitis vasomotora, hay algunos pacientes alérgicos que sí tienen una tendencia a estar más sensible a su vía aérea, pero no es que solo se enferme, ¿sí? Si un niño está bien tratado con sus alergias, con sus vías respiratorias, puede estar expuesto a cambios de temperatura y su sensibilidad se va a reducir al mínimo. Entonces, esto es una cosa muy importante. Los niños que tienden a tener enfermedades crónicas lo que tratamos nosotros es de que ellos tengan la vida más normal posible. ¿Sí? O sea, darles la oportunidad de que puedan practicar deporte, que tengan esto, pero siempre bajo ciertas circunstancias, dependiendo de la gravedad y obviamente con un tratamiento adecuado. Doctor, un niño que padece de este tipo de alergias o enfermedades respiratorias llegue a contagiarse de COVID, ¿qué tan peligroso puede ser y qué cuidados debería de tenerse? Bueno, afortunadamente en la etapa, o sea, en la etapa pediátrica no hemos visto casos graves o sea, tan común como tan frecuentemente como en los adultos, ¿ya? Afortunadamente, pero sí se han identificado pacientes que tienen alto riesgo de tener hospitalización o ingreso a terapia intensiva. Eso ya se lo hizo en el año 2020, en un estudio muy importante que se hizo, el primero que se hizo fue en la ciudad de Nueva York, donde se vieron los factores de riesgo de niños que ingresan a terapia intensiva o que necesitan ventilación mecánica. Uno de ellos era, obviamente, la obesidad, el número uno. Imagínense, el número uno, la obesidad en niños es el factor número uno para que el niño se complique. Infecciones crónicas de pulmón y corazón. El asma es una de ellas. Niño asmático tiene más riesgo de tener una neumonía por COVID o llegar a una terapia intensiva dependiendo del caso, ¿sí? Pero también enfermedades de corazón, insuficiencia renal y otro tipo de enfermedades crónicas relacionadas con la parte cardiopulmonar más que nada. Pero en sí, hablando de este tipo de enfermedades, el asma sí puede llegar a dar un riesgo mucho más elevado de que el niño llegue a tener una infección por COVID mucho más severa. No tanto porque el COVID destruye el pulmón, sino más porque el broncoespasmo que se produce en la neumonía es mucho más severo. Los bronquios se cierran mucho más, hay mucha más complicación en la parte del broncoespasmo más que nada.
Wow. En estos casos, cuando el paciente, en este caso una criatura, ¿no? En este caso un niño llega a tener este tipo de enfermedad o se llega a contagiar por COVID y es un paciente asmático, eh, igual se utilizan los mismos medicamentos para con el asma, más los medicamentos para el COVID, o siempre va a ser primero los del COVID y los del asma a un lado. O sea, me imagino por un broncodilatador o cosas así. Bueno, a ver, siempre el tratamiento del COVID es como es un virus, va a ser sintomático, ¿sí? En infecciones respiratorias que no necesiten ventilación mecánica o que no necesiten una hospitalización, etcétera. Entonces, si tiene una infección respiratoria alta, se trata con una infección respiratoria alta, un poco de histamínicos, descongestionantes, aseo nasal y analgésicos. Si es que ya tenemos una neumonía, vamos a necesitar terapia respiratoria, dependiendo del caso, obviamente, y también vamos a necesitar broncodilatadores y todo eso. O sea, no cambia realmente mucho eso. El hecho es de que sí, en ciertos pacientes se ha beneficiado del uso de corticoides, pero cuando están intubados o que están en terapia intensiva, ¿sí? Más allá de eso, se trata como una neumonía viral, como si fuese cualquier otro virus. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes pediátricos no llegan a tener complicaciones por COVID, como los adultos. Ah, perfecto. O sea, quiere decir que los niños por el momento tienen menor riesgo que un paciente adulto. Eso es lo bueno. Exactamente. Claro, claro. Doctor, adicional a esto, ¿qué recomendaciones se podría tener ahora, como usted lo nombraba, ¿no? En la etapa invernal, para que un paciente no llegue a tener este tipo de patologías? ¿Cuáles son las recomendaciones que el padre debe tener así, a carta cabal para que lo pueda hacer? Bueno, en cuanto a las consultas que tendríamos que tener, siempre hay que tener controles de las enfermedades crónicas. Si tiene un niño alergias, tenemos que hacer controles frecuentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que ver el tratamiento. Muchas veces los niños pueden llegar a tener complicaciones a partir de la alergia, puede exacerbarse, entonces tenemos que controlar. La alergia no tiene un tratamiento estándar, se individualiza mucho el tratamiento. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene más síntomas de congestión, se tiene que usar a veces spray nasal, se tiene que usar antihistamínicos, se usan a veces antiloqueprienos, dependiendo del caso, ¿sí? Pero lo más importante es mantener controlado al paciente y ver que este niño no se nos desbloquee esa alergia o podemos llegar a tener nuevamente infecciones respiratorias repetidas. Ah, perfecto. Doctor, los pacientes suyos, sus pacientes, los niños que asisten a su consulta, ¿cuál de todos los superhéroes que tienen la parte de atrás de ahí en la imagen dicen que es su favorito? A Spider-Man. Spider-Man les gusta mucho. Es más, tengo un cosplay de Spider-Man, si me permiten enseñarles. Justo aquí. Tengo la máscara de Spider-Man. Ah, caramba. Doc, ¿y usted recibe así a los pacientes? Sí, a veces sí, a veces no. Tengo los uniformes de superhéroes y todo esto. Entonces, yo soy un guagua, me encantaban, siempre me gustaban siempre los superhéroes. Y les gustan estas cosas. Tengo estas cosas como el guantelete del infinito, que está acá. Doctor, ¿dónde lo pueden ubicar a usted para su consulta? Estoy en Quito, estoy en la calle El Mercurio y Juan de Alcántara, que es por el Quicentro Shopping en el norte de Quito, en mi centro médico que se llama Pediatría al Día. Ahí es donde yo tengo mi consulta. ¿Nos ayuda con su número telefónico y las redes Claro, sociales, con doctor? mucho gusto. 098-232-8133 y en Instagram me pueden buscar como doctor.ricardo.morales.pediatra. Lamentablemente no he podido cambiar el nombre porque es el que estoy desde el inicio, pero ahí me pueden encontrar. Ahí posteamos algunas cosas, sobre todo consejos para padres que les interesa muchísimo a todos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. Les recordamos que estamos, amigos, en la Estación de la Salud por la estación online. El día de hoy logramos conversar con el doctor Morales, hablando acerca de las enfermedades respiratorias o las infecciones respiratorias que se dan ahora en la temporada invernal. Doctor Morales, muchísimas gracias por
por participar en este espacio. Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Siempre es un gusto hablar de estos temas que son importantes. Recordarles a los padres que prevengan las cosas de la mejor forma y que es gratis, que es las vacunas, que es también controlar a sus niños con el pediatra y obviamente dándoles una buena alimentación y lactancia materna, que nunca la dejen, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Luces cansada? ¿Tus arrugas y líneas de expresión son más visibles? ¿Se te cae el cabello? ¿No has logrado bajar esos kilos de más? ¿Te molestan las manchas en tu rostro? En Liz Fatioja Medical Spa diseñamos soluciones para esas problemáticas, cumpliendo con amor, responsabilidad, seguridad y calidad. Los excelentes resultados en todos nuestros tratamientos, compruébalo. Visítanos en Guayaquil, Urdesa Central, Víctor Emilio Estrada, 1118 y Laureles. Llámanos al 04 50 50 100. En Quito, Norte, Sur y Valle de los Chillos, 025 100 600. Comunícate a nuestro WhatsApp 098 428 2126 o encuéntranos en nuestras redes sociales. Liz Fatioja Medical Spa, belleza con propósito, 14 años junto a ti. Ahora vamos con los tips de la salud. ¿Cómo prevenir enfermedades en la época lluviosa? Evitar asistir a lugares cerrados. No toser con la mano en la boca, sino cubrirse con el ángulo interno del codo o incluso taparse con un pañuelo desechable y botarlo a la basura. Evitar saludar con la mano y con beso. Lavarse las manos o hacer uso permanente de desinfectantes a base de alcohol. No escupir en lugares públicos. En las zonas tropicales, Amazonía y costa, existe mayor recurrencia de enfermedades como el dengue, por lo que es importante que usted también sepa cómo actuar. Por eso le damos las siguientes recomendaciones. No tenga recipientes con agua y si tiene, lavarlos periódicamente. Bote tarrinas y llantas. Evite tener vidrios cortados en los muros de su casa. Use el biolarvicida. No se automedique en caso de malestar o fiebre. Acuda al centro de salud más cercano en caso de fiebre. La fuente de estos tips y recomendaciones son del Ministerio de Salud Pública. Y estas han sido las recomendaciones del día de hoy en la Estación de la Salud. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima emisión. Un abrazo.